doy la bienvenida a este video. En el día de hoy te voy a explicar cómo impartir un taller de ESI, es decir, de Educación Sexual Integral, de una forma lúdica y divertida que te permita comenzar a abordar con tus estudiantes el concepto de sexualidad, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y especialmente el papel que juegan los estereotipos de género. Antes de comenzar, quiero aclarar brevemente que mi trabajo como psicóloga educativa es en Argentina. Y aquí tenemos una ley que obliga a las escuelas a impartir talleres de ESI en todos los niveles, con el objetivo, entre otras cosas, de lograr una sociedad más igualitaria. Es decir, que esta ley no reduce la educación sexual a la enseñanza de métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino que integra otras dimensiones de la sexualidad humana, y uno de los objetivos principales de esta ley es que las y los estudiantes reflexionen en relación a cómo la sociedad influye sobre nuestra manera de actuar y pensar, y respecto a cómo nosotros también podemos influir en la sociedad para que de una manera colectiva logremos un cambio que apunte a que cada vez haya más igualdad y más derechos garantizados para todas las personas, independientemente de su género y orientación sexual. Este taller puede darse de manera aislada o puede ser parte de un taller de 3 encuentros. Las próximas semanas subiré los videos de los 2 talleres siguientes, que son en relación a mitos sobre la sexualidad y métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Este es un taller pensado para adolescentes y el tiempo de duración puede variar en función del grupo, de las edades que tengan los estudiantes, la cantidad de alumnos, los conocimientos previos, etc. Pero alrededor de 2 horas mínimo, quizás 3, es lo que puede llegar a durar. Mi propósito como docente en estos talleres es que haya una participación activa de todos los estudiantes, en un clima de confianza y respeto. Por este motivo, hay una primera actividad que apunta a sensibilizar a los alumnos y alumnas respecto de la importancia de participar, teniendo en cuenta valores como la tolerancia y el respeto. En esta primera actividad se les entrega a los estudiantes un papel que diga lo siguiente: ¿qué es lo que esperas de este taller y cómo crees que habría que trabajar en este taller? También se les pueden dictar estas preguntas o se las puede anotar en la pizarra, y ellos entonces solamente tendrían que escribir las respuestas directamente en una hoja propia. Al principio, y dependiendo de la edad, puede que esta actividad les desconcierte un poco, ya que probablemente no estén acostumbrados a que sus profesores les hagan este tipo de preguntas. Entonces, es importante dedicar un tiempo a explicarles a qué nos referimos con esto, dando algunos ejemplos. En mi experiencia con alumnos de 13 años, si bien al inicio les costó entender, luego tuvieron producciones muy interesantes. Por ejemplo, pusieron que esperaban aprender, divertirse, expresarse libremente, trabajar todos, etc. Y respecto a la segunda pregunta, pusieron escuchando, entendiendo, con respeto, sin burlarse de lo que dicen mis compañeros, sin tomárnoslo como un chiste o avergonzarnos, y otros mencionaron que querían hacer actividades grupales. Antes de pasar a la primera actividad de este taller, te invito a suscribirte a mi canal. Estaré subiendo otros videos sobre talleres de ESI, convivencia escolar, prevención del bullying, etc. Y también me ayudas a seguir subiendo videos si me dejas un like o un comentario. En cuanto a la segunda actividad, vamos a utilizar una serie de imágenes neutras mezcladas con otras imágenes relacionadas con el concepto de sexualidad en un sentido amplio, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud, que ya lo van a ver en una próxima diapositiva, y si no, se los dejo en la descripción del video por si aún no lo saben o no lo recuerdan. La idea es dividir a los estudiantes en pequeños grupos. En este caso se los dividió en grupos de 4, y a cada grupo se les va a entregar un conjunto de imágenes y una cartulina. La consigna va a ser que seleccionen, siguiendo lo que a ellos les parece, cuáles de todas esas imágenes se relacionan con el concepto de sexualidad, ya sea de una manera más bien directa o no tan directamente, y que estas imágenes seleccionadas las peguen en la cartulina.
Estos son algunos ejemplos de imágenes que recorté de revistas. Quizás puede ser un poco tedioso hacer esto de buscar y recortar imágenes, ya que lleva bastante tiempo. Está la opción también de imprimir imágenes de internet. Pueden buscar imágenes por la web, guardarlas y compilarlas todas en una misma hoja de Word o en un archivo de PowerPoint, y de esa forma imprimen menos cantidad de hojas. Y es decir, les queda una hoja impresa con varias imágenes dentro, y luego quedaría recortar las imágenes, o directamente le pueden dar la hoja impresa con todas las imágenes juntas a los estudiantes y pedirles a ellos que las elijan y recorten. Si quieren simplificar aún más esta actividad y tienen acceso a dispositivos digitales como por ejemplo una pantalla en el aula o un proyector, pueden optar por ir pasando diferentes imágenes extraídas previamente de internet e ir pidiéndole a los alumnos que para cada imagen digan si les parece que se relaciona o no con el concepto de sexualidad. Aquí pueden ver cómo quedaron las cartulinas que armaron dos grupos distintos. Además de las imágenes, también había algunas palabras, como por ejemplo la palabra amor. La idea de esta actividad es introducir el concepto de sexualidad humana tal como lo plantea la OMS, pero antes de pasar a definir el concepto, lo ideal es que haya una puesta en común de las cartulinas que armó cada grupo. Intenten fomentar de alguna manera el intercambio. Por ejemplo, pueden preguntarle al grupo que eligió la palabra amor de qué manera creen que se relaciona con la sexualidad. Y luego invitar al resto de sus compañeros a que opinen si están de acuerdo o no con este punto de vista. Intenten alentar a sus alumnas y alumnos para que todos participen, recordándoles que la opinión de todos es importante, y también a través del lenguaje no verbal, asintiendo y sonriendo, porque de esta manera les estamos reforzando esta conducta participativa. Por ejemplo, pueden decirles: qué interesante punto de vista, o es una buena manera de pensarlo, o muy bien, qué buena idea. Y cuando se trate de alguna idea que pueda llegar a generar cierta controversia, como por ejemplo algún prejuicio, siempre invitar primero a que sean sus compañeros quienes expresen qué piensan. Es decir, con expresiones como: ¿qué piensa el resto de esto que dice su compañero? Si saben el nombre de los alumnos, mejor, siempre llamarlos por el nombre. O preguntar: ¿el resto están de acuerdo? Pero teniendo mucho cuidado con el tipo de lenguaje no verbal que utilicen. Es decir, sean cuidadosas y cuidadosos de no emitir juicios de valor o gestos de desaprobación, porque lo más importante es que todas y todos se sientan cómodos para expresar su opinión. Puede pasar que en ocasiones haya alguna creencia errónea muy arraigada que es compartida por todo el grupo en general. En esos casos, depende del tema que se trate, pueden remitirse siempre a la evidencia científica disponible, o a lo que dicen los autores más importantes sobre el tema, o a los organismos de derechos humanos. Y esto debido a que, por un lado, es lo más ético, y por otro lado no queremos que nuestros alumnos se sientan juzgados, sino que lo que se busca es que desarrollen un pensamiento crítico. Nuestras creencias personales debemos dejarlas de lado, o en caso de querer manifestarlas, aclarar siempre que se trata de una creencia personal y que no necesariamente representa la realidad tal cual es, o que no todos deben pensar de la misma manera. Pero lo que más bien sugiero es que antes de impartir talleres de educación sexual integral, nos informemos mucho primero e identifiquemos cuáles son nuestros propios prejuicios en torno a la sexualidad. No necesariamente para cambiar de parecer, porque a veces es imposible modificar ciertas creencias que uno trae, pero sí para ser conscientes de en qué áreas podemos llegar a tener más dificultad y estar atentas, ser más cuidadosos o prepararnos mejor al momento de tener que hablar de esos temas que quizás nos generan cierta incomodidad. Por ejemplo, muchos docentes quizás no se sientan cómodos o cómodas hablando de cuestiones como género fluido, o quizás directamente no crean en la posibilidad de que algo así exista. En esos casos recomiendo, por un lado, informarse lo más que uno pueda.
y por otro, proporcionarle a los estudiantes todo el material existente al respecto, para que sean ellos quienes, en todo caso, saquen sus propias conclusiones. Por ejemplo, pueden pasarles un cortometraje o proporcionarles una revista como esta edición especial de la National Geographic, la cual recomiendo muchísimo y no es muy difícil encontrarla en formato PDF por internet. Y ahora volviendo a la definición de la OMS, que pueden leerla en esta diapositiva, recomiendo que antes de pasar a la siguiente actividad le pidan ejemplos a sus alumnos acerca de cómo sería una vivencia o expresión de la sexualidad a través de creencias, pensamientos, relaciones interpersonales, etc. También pidan un ejemplo de cada uno de los factores que en conjunto influyen sobre la sexualidad, es decir, cómo entienden que podría influir la religión, por ejemplo, o los aspectos políticos. Esto es para asegurarnos de que realmente están comprendiendo qué implica esta definición. Ahora vamos a pasar a la tercera y última actividad que tiene que ver con reflexionar respecto a los estereotipos de género. No me voy a detener mucho en leer lo que dice esta diapositiva porque son cuestiones más teóricas que se supone todos más o menos deberíamos manejar a la hora de impartir un taller de ESI, pero si necesitan repasar o entender algunas cuestiones, les dejo abajo en la descripción del video unos enlaces que les llevarán directo a la bibliografía sobre educación sexual integral, que está disponible desde hace años, así que estimo seguirán estando bastante tiempo más. Son textos preparados por algunos organismos gubernamentales con el fin de brindar herramientas sobre ESI a las y los docentes. Bueno, entonces para esta última actividad vamos a comenzar pegando en la pizarra estos afiches. Una figura que dice hombre y otra que dice mujer. Está hecho a propósito esto de que ambos contornos sean iguales, porque si le hubiese puesto un contorno de vestido a la figura de la mujer, tal como suele hacerse en los baños públicos, estaría yendo un poco en contra de lo que se pretende cuestionar. Es decir, en esta actividad se va a tratar de cuestionar los estereotipos de género que tanto daño y desigualdad generan. Y no solamente daño hacia las mujeres y otras minorías, porque pensemos en el estereotipo de los hombres no lloran, por ejemplo, o esta idea de que los hombres no deben mostrarse débiles. Y quiero aclarar que esta actividad deja por fuera otros géneros, pero que luego habrán otras instancias donde incluir la temática de la diversidad. Es importante ir de a poco, de lo conocido a lo no tan conocido. No podemos abordar todos los conceptos a la vez, entonces vamos a caer un rato en esta lógica binaria porque es con lo que la mayoría estamos más familiarizados. Y luego sí, al final de la actividad sugiero, le pregunten a los alumnos si sienten que faltó algo, si sienten que hay personas que estarían quedando por fuera en esta lógica de hombre-mujer. Es decir, apunten primero a que sean ellos quienes respondan respecto a la existencia de otros géneros. Entonces, continuando con la actividad, lo que van a hacer es repartir este conjunto de frases que ven aquí, cada una de las frases en un papelito distinto. Voy a dejarles por escrito estas frases en la descripción del video, así no tienen que transcribirlas y pueden copiar y pegar a una hoja de Word para luego imprimir. Están separadas en dos grupos para que haya algo de variedad y de factor sorpresa. Entonces, si son 4 grupos de alumnos, a 2 grupos se les reparten las frases de la izquierda y a los otros 2 grupos las de la derecha. Y se les va a pedir a cada grupo que identifiquen qué frases corresponden a la figura de hombre y cuáles a la de mujer. Así es como quedan las cartulinas una vez finalizada la actividad. Nuevamente es importante una puesta en común, poder identificar ciertas creencias que en general tenemos respecto de lo que implica ser hombre o lo que implica ser mujer e intentar cuestionar estas creencias. Cuestionarlas no significa necesariamente negarlas, pero sí poder ponerlas en tela de juicio. Por ejemplo, la idea de me resulta fácil identificar las emociones de otras personas solo por la expresión de su rostro, que en este caso aparece en ambas cartulinas. En general hay una creencia de que las mujeres somos más hábiles que los hombres identificando emociones a partir del lenguaje no verbal.
esta creencia puede tener algo de validez. De hecho, hay algunas investigaciones científicas que así lo sugieren. Pero podríamos preguntarnos, ¿esto significa entonces que los hombres no pueden tener estabilidad en absoluto? ¿O cómo es que supuestamente las mujeres logramos estabilidad en mayor medida? Probablemente, si esto es así, haya factores evolutivos y sociales. Es decir, el hecho de haber estado destinadas a las tareas de cuidado durante miles de años, teniendo que aprender a interpretar si el bebé llora porque tiene hambre, tiene sueño o está enfermo, haya influido muchísimo. Pero en estas últimas décadas estamos viendo cada vez más hombres que se quedan al cuidado de sus bebés, siendo estos muy pequeños y teniendo entonces estos hombres que desarrollar las mismas habilidades que las mujeres hemos tenido que desarrollar desde hace millones de años atrás. Entonces, cabría preguntarse si esta supuesta habilidad que las mujeres tenemos en mayor medida, hasta qué punto está moldeada por la biología y hasta qué punto está influida por la cultura. Y esto es realmente así en todos los casos, es decir, no puede haber excepciones, no pueden haber hombres que sean muy hábiles identificando emociones y mujeres que por el contrario no lo sean. Como ven, lo más importante no es dar respuestas, sino ayudar a las y los alumnos a que piensen por sí mismos, se hagan sus propias preguntas, investiguen por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Despertarles la curiosidad por aprender con una mirada crítica y con un espíritu de investigadores. Algo que pueden decir para finalizar con esta parte del taller es que a las personas desde pequeñas y en cada etapa de socialización se nos transmiten mandatos y estereotipos de género, con qué jugar, si somos niñas o niños, qué tareas nos corresponde hacer por ser mujeres o hombres, cómo tenemos que sentir, vestirnos, etc. Y si bien en nuestras vidas muchas veces vamos reproduciendo estos roles, también tenemos la capacidad de cuestionarlos, transformarlos y transformarnos. Y como dije anteriormente, pueden usar la actividad anterior para empezar a abordar el concepto de diversidad, es decir, salir de la lógica binaria hombre-mujer para comenzar a introducir la idea de que hay otras identidades de género posibles. Pueden valerse de algunos recursos gráficos como este y aprovechar esta etapa final del taller para evaluar los conocimientos que tienen sus alumnos en relación a esto, ya que hoy en día con el acceso a la información que tenemos todos a través de internet, quizás ellos están más informados que nosotros. No hay que subestimar lo que nuestros alumnos pueden llegar a saber. A veces nos sorprenden. Recabar información acerca de lo que ya saben en relación a la diversidad sexual nos va a permitir diseñar un próximo taller más personalizado que tome como base los conocimientos que los alumnos ya tienen. Por ejemplo, una actividad posible para un próximo taller sobre diversidad sería que se dividan en grupos y cada grupo lea un artículo distinto de esta revista para luego compartir lo que leyeron con el resto de sus compañeros. Hemos llegado al final del video y en las próximas semanas estaré subiendo la segunda parte de este taller, que es en relación a mitos y creencias erróneas muy comunes sobre la sexualidad. Espero que este video les haya servido. Si tienen alguna inquietud respecto a este taller o les gustaría que aborde alguna temática en particular, háganmelo saber dejándome un comentario abajo y las y los invito a suscribirse al canal. Gracias por llegar hasta el final, les mando un saludo y nos vemos la próxima.